15 hallazgos subterráneos que conmocionaron al mundo. No todos los arqueólogos encuentran todos los días momias valiosas o grandes tesoros, pero en ocasiones se pueden realizar hallazgos increíbles, como antiguos tesoros y extrañas máquinas, grandes ejércitos subterráneos o restos humanos misteriosos. Es por eso que hoy veremos 15 hallazgos subterráneos que conmocionaron al mundo. 15. La Venus de Milo. La Venus de Milo es una de las esculturas más famosas de la historia del arte, que sigue cautivando al público hasta nuestros días. Ubicada en el Museo del Louvre, esta obra maestra de mármol es celebrada por su perfección helenística, reconocida por su belleza y famosa por su falta de brazos. Al igual que muchas otras antigüedades preciadas, la historia de la estatua era totalmente desconocida cuando fue desenterrada en el siglo XIX. Hoy, sin embargo, los arqueólogos y los historiadores del arte han conseguido reconstruir un relato que explora y explica su posible procedencia, aunque esta escultura sigue estando envuelta en misterio. El 6 de abril de 1820, un campesino griego llamado Yorgos Kendrotas trabajaba en su campo en la isla de Melos cuando de repente tocó con su pala varios bloques de piedra tallada. Semienterrada en dos pedazos, halló la estatua de Afrodita y cerca de allí el fragmento de un antebrazo y la mano con una manzana. Yorgos dejó una mitad de la Venus en el mismo lugar donde la había encontrado por no poder desenterrarla, pues su peso es de al menos 900 kilos, y la otra mitad la llevó al establo. Ofreció la venta de la estatua a un clérigo ortodoxo, quien a su vez la vendió a un oficial naval francés. Finalmente, la escultura fue reparada y presentada por el rey Luis XVIII en 1821 para luego donarla al Museo del Louvre, donde se muestra la admiración pública. Como dato curioso, sus brazos fragmentados, el izquierdo sosteniendo una manzana y el derecho rozando la cintura de la figura, no se consideraron originales, por lo que no se volvieron a unir. 14. Capilla privada de Enrique VIII. Un equipo de arqueólogos británicos halló en la localidad londinense de Greenwich, al sudeste de la ciudad, las ruinas de la fastuosa capilla perdida del rey Enrique VII, que data del siglo XV. La capilla formaba parte del Palacio Real de Placentia, un edificio Tudor que fue reemplazado en el siglo XVII por el Greenwich Hospital y en la actualidad por el Old Naval College. Las ruinas fueron halladas el mes pasado, luego que un grupo de albañiles realizara tareas de construcción en el lugar cercano al río Támesis. Tras el hallazgo, se llamó a un equipo de expertos del Museo de Londres que revelaron el resto de la edificación, sus paredes, pisos y una arcada. Los arqueólogos también descubrieron parte de mosaicos con formas geométricas, donde se estima rezaban los monarcas y miembros de la realeza. También se halló el lugar preciso donde Enrique VIII contrajo matrimonio con dos de sus esposas, la española Catalina de Aragón y la francesa Ana de Cleves. Ambos matrimonios se llevaron a cabo en esa capilla real, que contaba además con una serie de habitaciones y salones de gala para albergar a invitados especiales. 13. Los guerreros de terracota. Una mañana de principios de febrero de 1974, en la provincia china de Shanxi, el campesino Yang Zifa salió con sus hermanos para continuar la excavación de un pozo de agua necesario para regar sus cultivos. Trabajando a punta de pala, ya estaban por llegar a los 5 metros de profundidad y a su saber y entender, no debía faltarles mucho para alcanzar la napa. Los hermanos se turnaban en la tarea de cavar en el fondo y en eso estaba Yang Zifa, cuando su pala chocó con algo duro. En lugar de volver a golpear con la pala, el campesino se arrodilló y empezó a remover la tierra con sus manos para ver de qué se trataba, y pronto descubrió que tenía forma circular. Nativos de los campos de la zona cercana a la ciudad Xi'an, entre la ladera del monte Li y el río Wei, los hermanos sabían que estaban trabajando en una zona donde solían aparecer restos arqueológicos. A poco más de 1 kilómetro del pozo se levantaba la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, durante cuya dinastía, entre los años 221 y 206 a.C., se había unificado por primera vez el país. La primera impresión de Yang Zifa fue que se trataba de un cuenco, pero cuando siguió cavando alrededor quedó al descubierto el cuello de una escultura de terracota. Los hermanos siguieron sacando la tierra de alrededor de la figura hasta dejarla completamente a la luz. Lo que vieron fue un guerrero de terracota, de altura un poco superior a la normal, apoyado sobre un piso de ladrillo.
Pensaron que podría tratarse de algo importante y avisaron a las autoridades. Lo que no imaginaban era que habían hecho el descubrimiento arqueológico de mayor envergadura del siglo XX. La escultura que acababan de desenterrar era el primer guerrero de un ejército de unos 6.000 soldados de terracota, producidos a escala industrial 2.200 años antes y distribuidos en 3 fosas para defender al emperador en su vida eterna. 12. Pozo de los Deseos. Un grupo de arqueólogos que trabajaba en la ciudad de Germering, en la región de Baviera de Alemania, halló un Pozo de los Deseos con más de 3.000 años de antigüedad y cientos de objetos en su interior en buen estado de conservación. Marcos Guckenbiel, uno de los arqueólogos que estuvo en el hallazgo, informó que fueron pobladores de la Edad de Bronce quienes dejaron preciados bienes allí con fines rituales. Se solía hacer esto, en la mayoría de los casos, como ofrenda para evitar sequías y tener un abundante año de cosechas. Entre los objetos hallados hay 70 vasijas de arcilla, 26 broches de bronce, una pulsera, 2 espirales de metal, 4 cuentas de ámbar y varios alfileres. En la colección también destacaban brazaletes, dientes de animales engarzados para vestir como colgante en un collar y utensilios de cocina como cucharas de madera. Con respecto al pozo, de menos de 4 metros de profundidad, si bien la base de la estructura fue encontrada humedecida por las aguas subterráneas, la antigua construcción parecía intacta y se la halló mientras se excavaba cerca de una granja. 11. La diosa de la luna, en una calle de Ciudad de México. El 21 de febrero de 1978, unos trabajadores colocaban líneas eléctricas en el suelo de una esquina en una calle muy transitada de la Ciudad de México, cuando descubrieron una piedra de 20 toneladas de un bajo relieve de la diosa Coyolxauhqui. Se cree que fue esculpida a principios del siglo XV y enterrada antes de la destrucción de la civilización azteca por los conquistadores españoles en 1521. La piedra fue trasladada a unos 200 metros del sitio al Museo del Templo Mayor. 10. Los manuscritos del Mar Muerto. A fines del año 1946, 3 pastores de la tribu beduina Tamire hallaron un conjunto de manuscritos en una cueva situada en Qumrán, lugar cercano al Mar Muerto. Los hallaron de casualidad mientras perseguían a una de sus cabras. Los beduinos se hicieron con la posesión de 7 rollos y un par de jarras, donde se guardaban diversos textos, durante más visitas en 1947 y los vendieron. Más tarde, se publicaron copias de los rollos y causó un masivo interés en arqueólogos bíblicos, cuyo fruto sería el hallazgo de otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos. Los textos permiten estudiar importantísimas fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Entre ellos, los textos más antiguos de que se dispone en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento Bíblico. 9. La primera iglesia del mundo. La primera iglesia del mundo, en la que se reunían los primeros 70 discípulos de Jesucristo, no estaba en Roma ni en Jerusalén, sino en una localidad perdida de Jordania. Así lo asegura un grupo de arqueólogos, que ha localizado un templo bajo tierra construido entre los años 33 y 70 de nuestra era, en Rihab, 40 kilómetros al noreste de Amán. Se trata de un descubrimiento increíble. El espacio fue descubierto en Jordania, bajo la iglesia de San Jorge, construida el año 230 después de Cristo. A la vista de la inscripción sobre los 70 amados por Dios, que figura en los mosaicos del edificio, el arqueólogo jordano afirmó que el templo subterráneo puede muy bien haber sido el refugio de los discípulos que huyeron de Jerusalén a causa de la primera persecución desencadenada por las autoridades judías del templo. 8. Ánforas romanas en la provincia de Sevilla, España. En España cada año se realizan magníficos hallazgos de época romana, pero podrían destacarse los espléndidos mosaicos y estatuas de Astorga, en la provincia de León, o las 19 ánforas con 600 kilos de monedas de bronce en su interior, descubiertas casualmente durante unas obras en el Parque Olivar del Saudín, en el término municipal de Tomares, Sevilla. Las monedas romanas fueron depositadas en ánforas, es decir, en unos recipientes que no se utilizaban para guardar dinero, y según parece se ocultaron deliberadamente en un espacio subterráneo, donde permanecieron durante 17 siglos. Las monedas han sido fechadas en un primer momento en el siglo IV después de Cristo. 7. Garra del Monte Owen.
Hace casi 3 décadas, un equipo de arqueólogos estaba llevando a cabo una expedición dentro de un gran sistema de cuevas en el Monte Owen en Nueva Zelanda, cuando se toparon con un objeto aterrador e inusual. Con poca visibilidad en la oscura cueva, se preguntaron si sus ojos los estaban engañando, ya que no podían comprender lo que les esperaba. Una enorme garra parecida a un dinosaurio todavía intacta con carne y piel escamosa. La garra estaba tan bien conservada que parecía provenir de algo que acababa de morir. El equipo arqueológico recuperó con entusiasmo la garra y la tomó para analizarla. Los resultados fueron asombrosos. Se descubrió que la gran garra misteriosa eran los restos momificados de 3.300 años de antigüedad de un moa de las tierras altas, un gran pájaro prehistórico que había desaparecido de la existencia siglos antes. 6. Una fosa común del siglo VII a.C., Grecia. Este increíble hallazgo ocurrió en Grecia, donde una fosa común excavada en la bahía de Fáliro, al sur de Atenas, resultó contener 80 esqueletos, uno al lado del otro, con las mandíbulas abiertas y gimientes y las manos encadenadas sobre el cráneo. El trágico suceso, inmortalizado a 2,5 metros de profundidad, coincide con el golpe de estado que organizó Silón, un noble ateniense, en el año 632 a.C., en una época de cambios sociales e ideológicos, pero también de revueltas populares e intentonas golpistas. El levantamiento militar fue sofocado por los atenienses y los conspiradores fueron cercados en la Acrópolis y posteriormente masacrados, excepto el propio Silón, que consiguió huir. 5. Los vikingos decapitados de Dorset. Mientras se realizaban unas obras en un ferrocarril cerca de Dorset, Inglaterra, unos trabajadores se encontraron con un pequeño contingente de guerreros vikingos enterrados en el suelo, todos con la cabeza desprendida. Muchos de los ejecutados sufrieron heridas múltiples, causadas probablemente por un arma afilada en el cráneo, la mandíbula y la cervical, todas ellas como parte de un proceso de decapitación. Algunos de ellos presentan indicios de otras heridas, como cortes en la pelvis, golpes en pecho y estómago y heridas en las manos. Científicos del Servicio Geológico Británico analizaron las dentaduras y averiguaron su procedencia exacta. Los isótopos demostraron que consumían una dieta alta en proteínas, similar a la que era común en Suecia. Esto significa que posiblemente eran vikingos escandinavos que fueron ejecutados por anglosajones. 4. Fósiles antiguos. Un pez prehistórico extraordinariamente bien conservado, de 183 millones de años, ha sido desenterrado en el campo de un granjero de Gloucestershire, en el Reino Unido, bajo un suelo actualmente pisoteado por las pezuñas de ganado. Los investigadores descubrieron recientemente los restos fósiles asombrosamente bien conservados, como si estuvieran congelados en el tiempo, de peces, reptiles, marinos gigantes llamados ictiosaurios, calamares, insectos y otros animales antiguos que datan de la primera parte del período Jurásico, hace entre 201 y 145 millones de años. Los fósiles proceden de una capa de roca interior que estuvo expuesta por última vez en el Reino Unido hace más de 100 años y representó una oportunidad única para recoger fósiles de una época en la que esta parte del país estaba sumergida. La cabeza del pez conservada en 3 dimensiones, seguramente uno de los ejemplares más destacados de los más de 180 fósiles registrados durante la excavación, pertenecía a Pachycormus, un género extinto de peces con aletas de raya. El fósil, que los investigadores encontraron incrustado en un nódulo de piedra caliza endurecida que sobresalía de la arcilla, estaba excepcionalmente bien conservado y contenía tejidos blandos, incluidas escamas y un ojo. 3. Estructuras neandertales en el interior de la cueva de Bruniquel, Francia. Los arqueólogos que redescubrieron la cueva de Bruniquel junto al río Aveyron, en el sur de Francia, se quedaron atónitos al ver unas estructuras que no podían ser naturales. 2 grandes círculos, uno más grande que el otro, formados por cientos de fragmentos de estalagmitas que habían sido rotas expresamente. Un estudio reciente, publicado en mayo, demostró que las estructuras, denominadas espeleofactos, tienen en realidad 176.500 años de antigüedad, lo que supone un vuelco en las diferentes teorías sobre nuestros antepasados. La datación por series de uranio determinó una fecha de 174.500 a 178.500 años de antigüedad, es decir,
la época en que vivieron los neandertales, mientras que los humanos modernos llegaron a Europa hace 40.000 años. El estudio demuestra que los humanos, o neandertales, ocuparon las cuevas mucho antes de lo que se creía, y que los primeros neandertales sabían manejar el fuego en un espacio profundo y cerrado. 2. Túneles de la época maya en el Templo de las Inscripciones, México. En julio de 2016, se conoció el hallazgo de un complejo sistema de canales en el subsuelo del Templo de las Inscripciones en Palenque, que fue erigido durante el siglo VII después de Cristo por la civilización maya. La tumba inquebrantada de Pacal el Grande fue descubierta en el interior del templo en 1952, y las últimas evidencias sugieren que en su centro pudo haber o podría haber un manantial. El agua tenía una función esencial en la cosmovisión maya, y según han podido comprobar los arqueólogos, aún continúa fluyendo por el subsuelo. El sistema hidráulico probablemente simboliza el sinuoso camino que debía emprender Pacal hacia las aguas del inframundo. 1. Un excepcional mosaico romano. Un mosaico espectacular del siglo IV después de Cristo, que demuestra una carrera de carros y otros elementos decorativos, fue desvelado al público en Akaki, un municipio situado al oeste de Nicosia, la capital de Chipre. El mosaico probablemente formaba parte de una suntuosa villa romana, de la cual se excavaron algunos restos en 2013. El pavimento decorado, de unos 11 metros de largo y 4 de ancho, representa una trepidante carrera de carros en un hipódromo y contiene motivos geométricos de gran riqueza. La escena circense muestra 4 cuadrigas corriendo alrededor de una espina o muro central, cada una dirigida por un conductor erguido y acompañada de unas inscripciones que probablemente indican los nombres de los caballos. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.